Muy bien, a todos, que Dios les bendiga a todos, gracias por estar. Recién nosotros cantamos, celebramos, adoramos y ahora estamos conectándonos con ustedes que nos miran desde sus casas, esperando esta palabra que considero Dios puso en mi corazón. En un ratito, nada más te voy a contar el día que mi mentor murió. Antes tengo algunas cosas para compartirte y ya vamos directo al mensaje, pero hay cosas que esperamos la transmisión para transmitírselas también al resto de la gente que mira desde sus hogares, que son parte también de River, ¿no? Y que envían su siembra y dice, yo me congrego con ustedes, algunos desde la pandemia, otros desde mucho, mucho antes. Bueno, a decir, como te cuento siempre, cuando orábamos para que Dios nos diera arena, le dijimos al Señor que si nos lo regalaba, o sea, si nos daba la posibilidad de comprarlo, nadie nos regaló, pero lo compramos, íbamos a tenerlo abierto para todo lo que significa la comunidad. Y entonces cada vez que la ciudad tiene que hacer aquí la alcaldía, los concejales, sus elecciones, se reúnen aquí se presentó el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa, se reúnen aquí los maestros del condado, se reúnen los colegios públicos, sin ningún gasto, nada, sin ningún costo. Y este viernes, justo me tocó estar aquí, pude estar un ratito antes del comienzo, se reunió todo el condado de policía de Anaheim, donde estaba repleto el arena. La policía montada estaba afuera. Hicieron una parafernalia, una apuesta, había música, era un relajo, un reventón de policías. No sé si hay un contrasentido, pero fue maravilloso esto el día viernes. Ellos se reúnen posiblemente una o dos veces al año, pero una de las veces hacen esto, que es Anaheim Confidencial, donde traen un caso a resolver. Un caso que en realidad técnicamente ya se resolvió, pero es un juego donde todos participan a ver si pueden resolver el caso. Y esto a beneficio de la policía también de aquí de Anaheim. Así que estaba toda la policía con sus familias. Lástima que no supimos la hora, como digo siempre, porque podíamos pasar los semáforos en rojo, los stop, nadie lo hubiese notado. Estaba toda la policía acá adentro. Fue maravilloso el día viernes. Y bueno, ¿qué puedo decir? El sargento, todos los oficiales, no lo pueden creer. Aparte de dar gracias públicamente, dice que no pueden creer tanta generosidad, que no se les cobra nada, y no solo no se les cobra el sitio, sino que ponemos a su disposición los ingenieros de iluminación, de sonido, todo a su disposición. No lo podían creer. Dice, nadie regala nada. Y nosotros decimos, no regalamos, sembramos, porque creemos que la siembra trae una cosecha maravillosa. Así que, extraordinario. Esto ocurría el día viernes. Bueno, en otro orden de cosas, hoy, a eso de las más o menos a la tarde, en un ratito, no quiero confundir a los que están conectados ahora a otra hora, pero a las 3:30, 4 de la tarde, hora del oeste, hora de California, llega nuestro equipo de misioneros de África, de Uganda. Ya están llegando en un ratito nada más. Misión Uganda. Estas son algunas imágenes. Ya vamos a pasar obviamente los vídeos, todo esto estos son algunas de las imágenes de la llegada, del recibimiento. Se hicieron muchas cosas, pero fue maravilloso reencontrarnos con nuestros chiquitos, reencontrarnos con esta gente maravillosa que tiene una alegría de vivir, aún sabiendo que no cuentan con lo que nosotros contamos en esta parte del mundo. Aún así, todo nuestro equipo, nuestro colegio, con sus uniformes, salieron corriendo a recibir a nuestros misioneros y fue música, alegría. Claro que luego cuando lo veamos en vídeo va a ser mucho más impactante, porque las imágenes siempre valen más que 1000 palabras. No obstante, quería mostrarte un poco estas fotografías de lo que fue el recibimiento. Para alguien que no sabe, sostenemos casi 300 chiquitos, 260 y tantos chiquitos. No solo los sostenemos a ellos, sino que, como verán ahora, salimos a bendecir a la comunidad, preparamos bolsas. Estos chiquitos son huérfanos, viven con nosotros en nuestro colegio. Los sostenemos con desayuno, almuerzo, merienda, cena, duermen en nuestras habitaciones. Hicimos un complejo que hasta ahora es uno de los más excelentes de África. Y luego salimos a las calles, también parte de lo que se hizo, porque se armó un playground para los chiquitos, pero se salió a las calles a bendecir. Lo mismo que hacíamos aquí, o hacemos aquí, lo hicimos también en África, y ellos no podían creer, porque a veces viven con lo paupérrimo, con lo mínimo, pero fuimos un canal de bendición. Y nuestro equipo de misioneros salió, estuvo en las calles de Uganda, de Nihanga, fue realmente maravilloso. Este equipo maravilloso los vamos a recibir el domingo que viene, llegan en un ratito nada más. Te lo quería contar porque es algo maravilloso. Y ahora sí, ya casi te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga antes. Una cosa más, porque yo dije recién, antes de conectarnos, que nuestras semillas, nuestras siembras permiten cosas como esta. No dejamos de bendecir muchos países, México, Colombia, Honduras, Dominicana, Cuba,
se sigue construyendo nuestro barrio, nuestras casas para honrar a esos abuelitos. Te vamos a mostrar las imágenes pronto, aunque te fui mostrando fotos, pero ya casi se va a terminar, Dios mediante, antes de fin de año. Se va a hacer River Toys en 15 o 17 países diferentes, donde vamos a repartir 1 millón de juguetes gratis al estilo River. Y acá también va a haber una fiesta. Acá también, el 23 de diciembre, el sábado 23 de diciembre, vamos a tener una gran fiesta acá enfrente, pero River Toys va a ser en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo, pero en unos cuantos países. Ahí están algunos: Argentina, Cuba, Uganda, Venezuela, Colombia, México, Panamá, USA. Vamos a repartir este 1 millón de juguetes y aquí va a haber una enorme fiesta que estoy seguro que te va a encantar participar, traer a tus chiquitos, promocionar. Pero bueno, entre otras cosas también vamos al humilde país, Tierra Santa, donde yo nací, Argentina. Llegamos hasta la isla Maciel, junto al equipo de Más Vida Quilmes, junto con Carly Anacondia, que es quien está llevando adelante esto. La isla Maciel es un lugar muy pobre en Argentina y llevamos bolsa con alimentos, regalos, cortes de cabello, llevamos diversión para los chiquititos, con un circo de un querido amigo también. Así que quiero que vean esto, tras estas imágenes de lo que pasó en Argentina, de lo que hace Tu Semilla allá en mi país, en lo último de la tierra. Te voy a transmitir después de esto lo que creo Dios me dijo que te diga. Mirá. Isla Maciel, con más de 10.000 habitantes, atravesada por la marginalidad, atravesada por la prostitución, separado de la capital federal del país simplemente por el riachuelo, uno de los ríos más contaminados del mundo. En otro momento, tiempo atrás, finales del siglo XX, fue un lugar muy pujante, con industria, pero por las crisis que han atravesado tantas veces, hoy hay diferentes niveles de vulnerabilidad y simplemente la gente sobrevive. Isla Maciel era conocido como un centro de prostitución, de delincuencia y de drogadicción. Yo veo un piquito de 9 años, ya le quedan en la casa. 12 años y toda la esquina jugando fútbol. Lamentablemente caí en la droga y perdí casa, perdí familia, vendí a tarde tenía. Yo tengo ahora una pensión que no es mucho, pero con la visión vivo. Pero no sé cómo, pero Dios le pide, y estoy como puedo. Toda la gente salía a rebuscarse ya, pero junta Castó, junta eso, vendía aquello, trae esto. Por eso entendemos que era necesario, Iglesia River, que podamos estar acá y que de tus brazos y todo aquello que tiene que ver con ese corazón extendido pueda llegar hasta este lugar, trayendo recursos, trayendo amor, trayendo despensa, trayendo provisión y tantas cosas que le hacen bien a la familia. De un cristiano se espera que se muestre y que sea evidente rápidamente el amor de Cristo en nuestras vidas, la vida de Cristo, amén, y las buenas obras. Llegamos acá, desde River Iglesia, con muchísimos recursos, vinimos con despensa, abrazos, oraciones, palabra de esperanza. Me sorprendí, no pude hablar nada porque hace rato que no pasaba esto acá. Gracias. Agradecido con todos los chicos que te están repartiendo. Gracias por estar acá. De corazón, gracias a Dios y a toda la gente. Quiero agradecer a los compañeros de la Iglesia María de Quilmes por opinarse, por venir a bendecir nuestro barrio. Muchísimas gracias. Bueno, que Dios lo bendiga y vamos por mucho más.
Nos reunimos en el día de hoy para compartir esta tarde tan especial. A todo lo que ven es un regalo preparado con muchísimo amor para ustedes. Gracias por recibirnos, gracias porque abriste tu corazón y hoy va a llover la gloria del Eterno sobre tu alma, sobre tu familia, sobre todos aquellos que limpiaron. ¡Viva Maciel! Es muy bueno lo que están haciendo con los chicos, sacar una sonrisa de un pochoclo, un caramelo, un circo, van a tener la primera vez que visité con Isla Maciel. Agradecida por todo, en general, del barrio, de lo que nos están brindando. Muchísimas gracias por la alegría que nos trajeron esta tarde a la Isla Maciel. Esto va a quedar en los corazones de cada uno de los niños y niñas que están presentes acá. Gracias, Circo, por venir. Gracias por traer el circo al barrio. Esa es tu semilla, ¿eh? Esa es tu siembra. Gracias por ser tan generosos. Y 2 minutos más, robo para aclarar. Yo decía recién, cuando hablaba de mi Argentina acerca de Tierra Santa, y bien vale la aclaración, que alguien me dijo si yo me había pronunciado, habíamos dicho algo respecto a lo que sucede en Medio Oriente, en Israel. Y yo digo siempre que los que tenemos el oído de las personas, los que Dios nos dio la enorme responsabilidad de un gran público aquí en el mundo, uno tiene que cuidarse de no ser dogmático. Entonces soy muy cuidadoso de decir, bueno, sí o sí, el Israel es el reloj de Dios y esto sucede por tal y cual cosa. A veces, en el afán de que dar una explicación, uno puede llegar a confundir más. Lo cierto es que ya sea Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, siempre vamos a estar orando por las víctimas inocentes de cualquier guerra, de cualquier conflicto. Claro que oramos por Israel, pero no oramos más que por cualquier otro país que el día de mañana pueda estar en conflicto o en guerra. Independientemente de lo que pase a nivel escatológico, apocalíptico, nosotros siempre vamos a orar no solo por las víctimas inocentes, por los soldados, por los muchachos que son reclutados cuando hay un conflicto y cuando nos enteramos a diario de que se cumple la palabra al decir oiréis de guerra y de rumores de guerra, de plagas, de pestilencias. Lo único que puedo decir es que Dios dice alzad los ojos al cielo, que la venida está cerca, que el fin está cerca, pero lo cierto es que siempre oramos, ¿sí? Siempre oramos. Me pronuncio o no me pronuncio en las redes, siempre nuestra oración va a ser por todos los países que están en conflicto y por los que están pasando necesidad. No hace falta ser cool, por decirlo en las redes, sino que oramos siempre sin cesar. Así que esta iglesia sí que está orando por Medio Oriente, como oramos también, no dejamos de orar por Rusia y Ucrania, que no deja de ser, no pasó a ser una noticia vieja. Sigue el conflicto y también oramos por ello. ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a dar, sí o no? No, hay 2 o 3. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. En este año se cumplieron 2 décadas desde la tragedia del transbordador de Columbia, la nave insignia de la nueva flotilla de la NASA. En la mañana del 1 de febrero de 2003, cuando regresaba a la atmósfera de la Tierra, el transbordador se desintegró, a pesar de que habían hecho algunas misiones anteriores. Un trozo de espuma aislante del tamaño de una maleta se había desprendido durante el lanzamiento 16 días antes y perforó una de las alas de la nave. Y el calor intenso del reingreso a la atmósfera hizo que los gases penetraran en el ala, lo cual ocasionó una catástrofe que mató a los 7 astronautas. Y los escombros cayeron a lo largo de Texas, de Luisiana, mientras que miles de personas observaban al cielo horrorizadas. Y varios años después se emitió un reporte conmovedor acerca de la destrucción del Columbia. Dicen que cuando la misión estaba en progreso, cuando todavía los astronautas estaban en el espacio, los especialistas de la NASA se preguntaban si el daño del ala sería fatal, porque lo habían notado, se habían percatado del daño del ala en el despegue. Entonces se preguntaban si iba a haber un problema en el reingreso a la atmósfera. Y el director de aquel vuelo o de aquel proyecto, un tal John Harpole, concluyó con lo siguiente. Él dijo, si el ala está dañada,
Ya no hay nada que podamos hacer ahora. Los astronautas están en el espacio. Entonces sugiero que no le digamos nada a la tripulación, porque no pueden hacer nada. Es mejor que tengan un vuelo feliz. No podemos preocuparlos de antemano diciéndole que podrían morir inesperadamente al reingresar a la atmósfera, porque tampoco sabemos a ciencia cierta si esto es trágico. Así que no se lo digamos. De modo que la tripulación del Columbia nunca supo que era un caso perdido antes de que su nave espacial se desintegrara a 63.000 metros por encima de Texas. Esta gente nunca se enteró que tenían una sentencia de muerte. Entonces, cuando me llega esta noticia, cuando yo me entero de este reporte, hace muchos años, esta experiencia me presentó un dilema moral, como se los presentó a ellos. Digo, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que la tripulación está condenada a morir y fuéramos parte de la NASA? ¿Se lo hubiésemos dicho, aunque eso les hubiese ocasionado una angustia mental indescriptible? ¿Se lo diríamos, aunque sea para darles tiempo a despedirse, a reflexionar, a hablar con sus seres queridos, a comunicarse, porque se comunicaban con sus seres queridos? Quizá les daríamos tiempo para que hagan las paces con Dios, de ser necesario, o nos quedaríamos callados, como confesó este caballero de la NASA, permitiendo que las horas finales de los tripulantes fuera un tiempo de alegría, de algarabía, suponiendo que todo iba a estar bien, suponiendo que iban a reingresar a la atmósfera, iban a estar con sus seres queridos y que no iban a morir en las próximas horas. Entonces, en cierta forma, este dilema del Columbia se parece a lo que todos los cristianos, al dilema que todos los cristianos nos enfrentamos. Especialmente aquellos, insisto, a los que se nos prestó el oído de la gente. Y como decía hace un ratito, tenemos la enorme responsabilidad de decir lo que creemos Dios nos está diciendo. Y esta es la razón por la que hoy quiero hablarte acerca de la muerte inminente y lo que va a ocurrir inmediatamente en los primeros minutos apenas nos muramos. Esto se debe a que no hay excepciones. Las estadísticas en cuanto a la muerte son del 100%, o sea que no hay nadie que no vaya a morir. A menos que el Señor nos sorprenda antes en su venida, todos hemos de bajar al sepulcro, todos tendremos que desembarcar. Yo oí la historia acerca de un hombre que fue a su examen médico anual de rutina y cuando se va el médico le promete llamarlo con los resultados. Un par de días después le llega la llamada y el médico le dice: me temo, caballero, que le tengo muy malas noticias. Entonces el hombre se pone pálido y le dice al médico que continúe. Y le dice: bueno, es que le quedan 48 horas de vida. Pero eso no es lo peor. Y el hombre dice: ¿y qué puede ser peor que esta noticia? Que me queden 48 horas de vida. ¿Qué puede ser peor? Dice: bueno, es que he estado tratando de llamarlo desde ayer. Y más allá del chiste malo, los médicos sí hacen este tipo de llamadas todos los días, pero no con algo risueño como esto, con este chiste macabro o sórdido, sino con noticias mucho más fatales, más sórdidas, ¿no? Y el tema de fondo es que acomodamos continuamente nuestra vida en torno a ignorar, evitar o reprimir el hecho más irrefutable del mundo, que todos vamos a morir y que tendremos que desembarcar en algún momento, que este vuelo se va a terminar, independientemente de la edad que tengamos. Aunque hagamos lo imposible por eludir ese acontecimiento, todos hemos de desembarcar. La pandemia durante el 2020 nos enseñó que la ley, no nos enseñó, nos recordó que la ley era pareja para todos, que no respetaba edades, estatus social, no respetaba estatus migratorio, que cualquiera podía dejar de respirar en cualquier momento. Y cuando uno tiene que enfrentarse a la muerte, a veces tiene ese temor de decir: ¿y qué es lo que va a pasar? Aunque soy cristiano, ¿qué es lo que me espera? Los egipcios hacían la misma pregunta y construían pirámides para colocar allí a sus cadáveres como una honra póstuma. Los griegos le ponían una moneda bajo de la lengua, una moneda de oro, bajo la lengua del difunto, para que el difunto pudiera pagarle al encargado de la balsa para poder cruzar el río Estigia. Decían las viudas: por lo menos el viejo no lo voy a dejar sin plata en el último momento. Ya le ponían una moneda. Pero la Biblia habla de otro tipo de esperanza. ¿Dónde está muerte tu aguijón?, dijo el apóstol. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No hay victoria en la muerte. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 55 y sigue siendo una realidad. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? En realidad, la muerte no tendría que preocuparnos a los que tenemos al Señor. La Biblia, de hecho, no teme hablar de la muerte. Aunque los términos son refinados en la Biblia, son poéticos. Génesis
49, 29 dice, me uniré con mis antepasados. Es una linda manera de irse, me uniré con mis antepasados. Segunda de Reyes 22, 20 dice, te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz. Y el Salmo 116, 15 dice, que es el versículo que yo considero más bello de las Escrituras. Dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus santos, la muerte de sus amados. Pero de este lado del sol siempre tratamos de evitarla. En la conferencia que yo hago por el mundo en estos días, en Presidente, yo hablo un momento, en cierto momento, acerca de la muerte y digo, hablo de las frases, los eufemismos que usamos en los momentos de la muerte. Vemos al muerto ahí y siempre hay una tía que dice, ay, se lo ve tan tranquilo. Y yo siempre digo lo mismo, ¿dónde viste un muerto nervioso? Todos están tranquilos. O viene la suegra y dice, ay, se nos adelantó, que te dan ganas de decirle, vaya, alcáncelo, señora, vaya. Está tan preocupada que se le adelantó, no se preocupe, alcance. Y otro dice, ay, pero qué barbaridad, qué pena, si estuve con él la semana pasada. Y dan ganas de decirle, si estaba vivo, ¿dónde está el milagro? Preocúpate si estás con él la semana que viene. En Arizona hay una compañía llamada Extensión de Vida Alcor, que es la fundación criogenética más grande del mundo, y por unos cuantos miles nos pueden congelar al momento de morir. Entonces nos van a llenar la sangre de anticoagulantes, nos almacenarán en una cápsula de nitrógeno líquido que se congelará a una temperatura de 190 grados Celsius bajo cero, hasta que puedan recalentarnos como una pizza y la tecnología médica avanzada pueda curarnos de cualquier enfermedad que nos haya matado. Así que si alguien dice, quizá me voy a congelar, hay una compañía que lo hace. Para los que no les gusta pasar frío ni después de muerto, hay una compañía en Seattle llamada Genes Inmortales que ofrecen conservar nuestro ADN durante los siguientes 10.000 años para ser clonados cuando descubran cómo clonarnos. Y ofrecen una garantía de devolverte el dinero al cabo de 10.000 años si no te pueden clonar, si algo resulta mal. Pero congelados o no, nadie puede escapar del destino final. Yo leí hace unos años que cuando los médicos, esto estoy hablando de unos quizás 50 años atrás, medio siglo, cuando los médicos percibían con claridad que la vida de algún paciente peligraba y no existía una garantía razonable de cura, entonces esa persona pasaba en el hospital o en la clínica o en el nosocomio a la lista del peligro. Y esta lista del peligro era un indicador de que había cuestiones en juego que eran más profundas que las médicas, que las clínicas. Y entonces se llamaba de inmediato a un cura, a un rabino, a un pastor, según las creencias del paciente, para que hablara con él, para que arreglara los temas del alma. Pero actualmente, desde hace 50 años para atrás, quitaron esa lista de todos los hospitales por ley, porque descubrieron que la presencia de un clero, la presencia de un religioso, podría atemorizar al que está por morir. Así que, como en el caso del transbordador, prefieren no alertarlos que están a punto de morir. Y en vez de traerles a alguien que hable acerca de su alma, prefieren decirle que todo está bien o no hablar en todo caso, para no alertarlos. Por eso yo quiero hablar de estos primeros 5 minutos que considero que son los más emocionantes de nuestras vidas. Si yo te preguntara cuáles fueron hasta ahora tus 5 minutos, tus 300 segundos más sorprendentes, más emocionantes que has experimentado. Y hay una gran posibilidad que si pudiésemos recordar, quizás hayan sido los primeros 5 minutos al nacer. El tema es que no tenemos memoria, pero estoy seguro que nada supera esos primeros 5 minutos a cuando nacimos. Porque después de 9 meses de nadar en una placenta oscura, solitaria, de pronto descubrimos que había un mundo alrededor. Y descubrimos colores, todo junto, colores, sabores, sonidos, sensaciones, gente. No puedo creer que con esa cara ese sea mi papá y otras cosas. Si hubiésemos podido hablar, habríamos dicho, mamá, no tenía idea de esto es maravilloso. No tenía muchas ganas de abandonar tu seno porque 9 meses acostumbran a cualquiera. Pero esto es muchísimo mejor, mirá lo que me estaba perdiendo. Y por eso yo estoy seguro que los 5 minutos más asombrosos que vamos a volver a experimentar son los 5 minutos después de fallecer, los primeros 5 minutos después de morir.
Que yo sé, me está mirando como diciendo, no tengo apuro, yo lo sé. Durante siglos, las mentes más brillantes de la Tierra dedicaron toda su vida en tratar de saber qué hay al otro lado de la muerte. Pero 5 minutos después de haber muerto, lo habremos sabido todos. Todos habremos de descubrir qué hay. Los autores de las Escrituras dicen que para todos los seres humanos esos 5 minutos van a indicar o un destino eterno de gozo indescriptible o una pérdida indecible de mucho dolor. Yo me acuerdo a nuestro director del coro, en la iglesia donde crecí, un viejo gruñón, que no diré el nombre porque debe tener hijos y nietos. Dudo que él esté con vida todavía. Y no sé dónde estará, no sé si lo aguantaron allá arriba o no, pero cuando este director gruñón del coro se sentía frustrado por las pésimas voces de quienes creíamos que cantábamos, pero en realidad estábamos ladrando, lo entiendo, y él, que era un eximio músico, tenía un oído absoluto, a veces perdía los estribos y decía, mejor que aprendan a cantar, porque en el cielo es lo único que vamos a hacer durante siglos. Y a mí en ese entonces la idea de cantar durante 10.000 millones de años bajo la dirección de este viejo no era la idea que yo tenía para decir qué bruto, qué linda eternidad. No era lo que me gustaba. Otros decían que en el cielo iban a ser horas y horas de culto. Pero no eran este tipo de servicio, eran unos cultos de aguante. Y yo recuerdo que durante mi niñez, a veces el culto, el servicio se extendía por 4 horas interminables. Porque el pastor decía, siento de que nos tenemos que quedar. Siempre se manejaba por el desfase hormonal del pastor, no por el horario. Y yo podía escuchar literalmente la voz de Dios diciendo, ya, pastor, deja ir a mi pueblo, libéralos. Por eso me aterraba esta idea de estar de culto continuo. Yo digo, lo que va a ser aburridísimo. Otros creen y consideran que el cielo va a ser como la Florida, un lugar para la gente retirada, con palmeras, cisnes, donde la gente toca el arpa y cuenta historias, las mismas. Una vez alguien me preguntó, yo necesito saber si va a haber fútbol en el cielo. Y yo le respondí, mira, en el cielo no se va a poder mentir, no se va a poder decir malas palabras, ni hacer trampa, por lo cual no puede haber fútbol. Quizá haya fútbol en el infierno, porque allí dice que habrá llanto y rechinar de dientes, así que eso me suena más a la CONCACAF. Es posible. Y finalmente, algunos han tomado de manera literal las palabras de los autores de las Escrituras. Y he escuchado a muchos predicadores hablar del cielo y decir, bueno, allí va a haber mar de cristal, calles de oro. O sea, los autores trataban de... Lo que habían visto desafiaba todo intento de descripción. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos vivido hace 1000 años y tuviésemos que describir un avión, y nunca hasta ahora conocimos un avión, pero lo estamos viendo en una visión porque Dios nos trasladó al futuro, diríamos, bueno, es como un pájaro gigante de metal. Eso es lo que pasa cuando algunos de los profetas o discípulos, en el caso de Pablo, fue hasta el cielo y dice, bueno, todas las imágenes bíblicas, las arpas, las coronas, las calles de oro, el mar de cristal. Algunos han dicho, qué lindo un mar de cristal. En un mar de cristal no te puedes bañar, te rompen la cabeza porque es de cristal. Pero cuando los autores usan la metáfora, están hablando de tan cristalino, de tan puro. O sea, son intentos simbólicos de expresar lo inexpresable. Y si tomáramos la Biblia de manera literal, tendríamos que suponer que porque Cristo dijo que fuésemos como palomas, todos deberíamos poner huevos. Entonces, uno tiene que saber que es un lenguaje de hipérbole, de metáfora. Lo cierto es que en primera instancia, a priori, el apóstol Juan relata en Apocalipsis 19:9, dice, dichosos los que han sido convidados a la cena, de las bodas del Cordero. Eso es lo que más me grafica lo que primero va a ocurrir en el cielo. Juan dice que no solo veremos a Dios, sino que experimentaremos la alegría, el gozo de una boda, de un casamiento. Y aquí tengo que hacer una salvedad. Si has tenido hijos pequeños o los tienes todavía, seguramente en algún momento te habrán dicho que van a querer vivir contigo para siempre. Hay un momento que el niño dice, yo nunca me voy a casar. Es una clásica promesa infantil que todos los niños hicimos no sabiendo la imbecilidad que estábamos diciendo. Mamá, papá, aunque yo crezca, siempre me voy a quedar aquí hasta que ustedes sean muy viejitos y yo los voy a cuidar. Todo niño hace esa promesa infantil. Y a esa edad no sirve mucho explicarles
que va a llegar un día en que se querrán marchar, el día que se enamoren y quieran tener su propio hogar y quieran formar su propia familia. Es que cuando nuestro hijo es pequeño aún no comprende que va a llegar el día en que en su vida aparecerá una mujer mucho más bonita y lista que su mamá. Lo siento. En el caso de nuestra hijita pequeña, conocerá a un hombre mucho más inteligente, más alto, más espiritual y apuesto que su papá. No va a ser mi caso, pero seguro el tuyo. Pero en algún lugar, de alguna forma, llegará ese día. Y un día, mi niña se me acercará para decirme: papá, él es mi nuevo destino. Fui hecha para él. Tengo que estar con él, no me puedo imaginar la vida sin él. Y entonces, como yo soy un papá muy sabio, y si mi hija ya tiene suficiente edad y veo que ya pasó los 45, diré: es el momento. Entra en la vida, en el amor y en el gozo de tu Señor. Bueno, el reino de los cielos es la historia de un novio que espera a su novia, dice Juan. Y es posible que nuestra mente inmadura ahora todavía hagamos esas promesas infantiles. No, yo me quiero quedar acá y vivir muchos años. Pero ese encuentro llegará. Lo que pasa es que no tenemos idea. Todavía nadamos en una placenta oscura y creemos que esto es todo lo que hay de este lado del sol. Y decimos: no, yo me quiero quedar aquí. Pero entonces lo veremos, un día lo veremos a él cara a cara y entonces recién comprenderemos. Y entonces, como dice 1 Corintios 13:12, al que ahora vemos como en un espejo, como en un reflejo, entonces le veremos cara a cara. El que ahora conocemos en parte, lo conoceremos plenamente como él nos conoce. Y entonces en ese momento, apenas los veamos, nos vamos a dar cuenta que él es nuestro destino, que fuimos hechos para él. Y ese día nos vamos a dar cuenta cuán enamorados de él estamos, nada más que todavía no lo hemos podido ver cara a cara. Pero el tema de hoy es hablar de esos primeros 5 minutos antes de la gran boda. En esos minutos tenemos que presentar nuestro vestido de bodas limpio, impecable, limpio de cualquier imperfección, de cualquier imperceptible mancha, porque es lo que quiere una novia. Una novia no se permite caminar hacia el altar con un vestido manchado. Hay un escándalo y la comprendo. Espero toda la vida ese momento y no quisiera que en las fotografías, que en el vídeo quede retratado la dejadez o el descuido o el desdén de su vestido. Entonces esos primeros minutos antes de la gran boda, no voy a poder utilizar el tiempo en lo que sigue después. Supongo que eso me llevará a otro mensaje, pero antes de la gran boda habrá unos minutos de preparación para que nuestro vestido sea impecable. Yo te he contado en muchas ocasiones que mi mentor de oratoria ha sido este gran amigo y el muy estimado pastor a quien le mando un saludo ahora mismo, don Ítalo Frioli. Ítalo ha fundado 43 iglesias en Canarias y España. Además, hace 25 años que fundó, un poco más de 25 años que fundó una gran iglesia en Chile. Yo he estado en algunas ocasiones allí, primero cuando tenía su iglesia en el Holiday Crown Plaza y luego en un teatro. Y él además creó el primer equipo de fútbol cristiano, Osana. Yo conocí sus mensajes grabados en cassette, allá por el año 91. Si alguien ya sabe lo que es un cassette, también es hora que se vaya haciendo un examen anual de colonoscopía. Ya está en edad. El que no sabe lo que es un cassette todavía puede esperar. Y yo empecé a copiar sus sermones, Bailando con la más fea, Cerco de espinos, Don Cohen, aunque en realidad originalmente él le había llamado Don Goldstein, pero yo le llamé Don Cohen, fueron algunos de los mensajes que yo copié de manera descarada cuando lo oí. No había YouTube, no había reclamos de copyright, así que lo escuché y me enamoré de su léxico, de sus inflexiones de voz, de su impecable y plausible oratoria. No había escuchado yo un orador así en toda mi vida. Su acento español mezclado con el italiano, con el argentino, hacen un cóctel maravilloso y yo nunca había oído hablar a alguien así, sin los vicios que a veces tenemos los predicadores, de hacer repetir a la gente, amén, gloria a Dios, fuerte el aplauso. Él simplemente es un orador exquisito y yo dije, quiero aprender de él. Y como todo mentor a quien uno admira, yo le he honrado públicamente cada vez que he podido, de alguna manera.
Y él siempre vuelve de alguna forma a aparecer en alguno de mis mensajes. Pero hoy esta es la primera vez que hablaré específicamente, explícitamente de él y de esos primeros minutos que él estuvo en el cielo. Obviamente no se quedó en el cielo, si no ya estaría muerto, ¿no? Pero Ítalo estuvo aquí hace unas semanas, aquí en River, y me regaló este magnífico libro de su autoría, que apenas lo leí, le pedí permiso para poder relatar parte de su testimonio y compartir su caso, el caso Frigoli. Obviamente te voy a compartir un pequeño fragmento, yo no podía compartirte un libro completo hoy. Y nunca he hecho antes algo así, nunca. Con ningún otro libro, ni siquiera con los míos, con ningún otro autor. Pero el relato me conmovió tanto que supe de parte de Dios que debía compartírtelo. El libro se llama La Entrevista y está disponible hoy mismo en nuestro bookstore. Para quienes lo miran en cualquier parte del mundo a través de Amazon, lo pueden solicitar. Y yo lo quiero recomendar, endosar y desafiarte a lo que lo puedas leer, desafiarte que lo leas sin tener que detenerte a llorar en cada capítulo. No es esta la idea de hacer un negocio, ni mucho menos, porque no es algo que me haya pedido Ítalo. Él jamás me dijo promociona mi libro, simplemente me regaló uno. Hay muchos que me hacen llegar libros de todas partes del mundo. Tengo muchos autores, amigos, que me regalan sus libros. Nunca he usado este sitio para recomendar un libro. Porque no quiero que alguien sospeche o soslaye la idea, bueno, quiere vender algo, ganar algo con esto. En primer lugar, en primera instancia, a priori yo no gano nada. Ojalá me hubiese hecho participar de esto, pero no me ha hecho participar. Y él supongo que cobrará alguna regalía por los libros, pero no era el hecho de lo que hoy te voy a compartir. Lo cierto es que le dije a Ítalo, necesito compartir lo que tú escribiste allí en el libro. Y él me dijo, sí, me emociona, me conmueve, quiero que la gente que te oye pueda tener una idea de lo que me pasó. Ítalo fue hospitalizado de urgencia a causa de COVID y algo sobrenatural y extraño ocurrió aquel sábado 26 de junio de 2021. Él dice que le costaba respirar, que sus pulmones estaban casi por colapsar. Y entonces sintió que sus fuerzas se iban y su cuerpo se hacía cada vez más liviano y tuvo la misma sensación de estar flotando. Frigoli sintió que era llevado a una habitación oscura donde había una luz anaranjada que le permitía ver una puerta al frente, como recién veíamos en la portada del libro. Y también sentía la presencia de otra persona aquí a su derecha, por encima del hombro, aunque él jamás la podía ver. Él dice, yo no supe si era un ángel, si se trataba del mismo Señor. Y dice, no vi ninguna luz. Y él no vio ninguna luz. Además de esa luz anaranjada, no vio una luz en un túnel, ni ángeles, ni escuchó música celestial. Lo que sucedió, lo que sí pasó, es que toda su vida trascendió ante sus ojos. Y entonces en la oscuridad de esa habitación aparecieron imágenes como si se tratara de una pantalla de cine. Y lo primero que ve son imágenes de su niñez. Se vio con unos 9 años, recuerda cómo estaba vestido, en dónde era, yendo a la tienda a comprar huevos y pan por pedido de su madre. Notó que regresando a casa un huevo se le escapó de sus manos, se le rompió, así que decide regresar a la tienda y en un descuido de la dependiente roba un huevo para reponerlo. Ítalo no recordaba ese episodio de su vida. Y ese fue el principio de la entrevista que le da título al libro. Quien estaba detrás de su hombro le pregunta, ¿qué es eso? Y él empezó a decir, bueno, es una cosa de chicos, ni siquiera me acordaba. Una bobería, una chiquillada. Y la voz le dijo, ok, entonces eres un ladrón. Ítalo insistió que no era un ladrón. Dijo, no, yo no soy un ladrón, solo repuse un huevo. Y entonces comenzaron a aparecer imágenes de otros momentos en su vida en los que se quedó con algo que no le pertenecía. Cuando era joven se encontró con una billetera en un restaurante y en lugar de entregarla, se quedó con el dinero que había dentro. Y otras ocasiones en que había hecho esas pequeñas cosas que casi no recordaba. No era un robo a mano armada, no había entrado nunca a un banco, nunca había metido las manos en un bolsillo ajeno, pero sí esos pequeños descuidos que a veces cometemos. Y el Señor le volvió a decir, o esa voz le volvió a decir, entonces tú eres hasta que tuvo que admitir que era un ladrón. E inexorablemente aparecieron más imágenes de su vida. Porque todo pecado no confesado por más insignificante y pueril que parezca, aparece en esa pantalla. Todo pecado que él nunca dijo, que nunca puso bajo la sangre de Cristo, empezó a aparecer en esa pantalla.
Y comenzó a sentir Ítalo una enorme vergüenza. Él no quería que el Señor o que ese ángel viera esas imágenes. Y dice, aparecieron escenas de mi juventud, mentiras, algunos chistes con doble sentido que a veces uno hace entre caballeros, entre hombres, que no le había dado mucha importancia, pero estaban ahí en esa pantalla con lujo de detalles. Y una y otra vez la voz le preguntaba, ¿y eso qué es? Y mi querido mentor tuvo que comenzar a contestar con el nombre explícito que Dios le da a cada pecado. ¿Cómo le llamas a eso? Eso es mentira. Y aquello es engaño. Eso es enojo. Eso es una mala palabra. Bueno, es que a veces hablamos así los hispanos. No. ¿Cómo le llamas a eso? Blasfemia. Eso es lujuria. Eso es robo. ¿Qué es aquello? Odio. Eso es ira. Esto es resentimiento. Esto es envidia. Esto es falta de perdón. 1000 imágenes y se le pidió que lo diga con el nombre indicado. Ítalo resalta que a esta altura su espíritu comenzó a tener un dolor que no podía describir con palabras. Él dice, ningún dolor físico se parece a lo que yo sentí en mi espíritu. Y él rogaba que la entrevista se terminara de una vez. Pero empezó a ver los momentos de violencia, de ira. Se podía escuchar a sí mismo maldecir e insultar. Por ejemplo, se vio en medio de un partido de fútbol. Yo te dije que él fue el creador de un gran equipo en Chile llamado Osana. Y él es un gran futbolero, un gran seguidor, fan del fútbol. Y él vio como miles, en la pantalla, como miles de personas gritaban obscenidades contra un mal arbitraje. Le gritaban al árbitro que se muera y se acordaban de su familia. Y él vio cómo él se unió a esos gritos en medio de la euforia. Pero de pronto, de alguna forma, se le bajó el volumen a todo el resto del estadio para que solo pudiera escucharse su voz, su insulto al árbitro. Todo el estadio muteado y apareció su voz. Y luego aparecieron los momentos en que deseó la muerte a alguien. Vio las ocasiones en que mientras conducía maldijo a otros conductores. Se recordó, apareció en la pantalla cuando una mujer que cree que maneja hizo una maniobra imprudente y él la insultó con palabras y gestos. Cuando Ítalo me contaba esto y yo pensaba en mis chinos, a esta altura dije, no tengo posibilidad. Y el Señor o la voz le preguntó, ¿qué es eso? Y él quería decirles que eran palabras que se lleva el viento, que no significaban nada. Él es de descendencia italiana y los italianos siempre parece que están gritando o moviendo las manos ampulosamente. Es una costumbre también argentina. Pero no pudo excusarse. Le recordó a Mateo 12:36 que dice la palabra, más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos deseado el mal a alguna persona en algún momento? Tan solo lo hemos pensado, hemos dicho, bueno, ya le va a ir mal. Como hizo las cosas, no merece que les hagan las cosas bien. Ya voy a ver cómo cae. Siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Lo decimos como si fuera un proverbio bíblico. Dudo que se recupere de esa enfermedad. Está pagando lo que hizo. Y esas palabras, esos pensamientos empezaron a reflejar en la pantalla. Inmediatamente le vino a la mente en Mateo 5:22 cuando Cristo dijo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es lo mismo que decir torpe, imbécil, menso, quedará expuesto al infierno de fuego. No es esta una ley mosaica, no es la ley de un viejo profeta, es el Señor. El Señor puso a la ira, al enojo, a las palabras insensatas, al mismo nivel que el asesinato, porque todo eso se origina en el corazón. Y nosotros lo tomamos como algo liviano, decimos, bueno, uno dice tantas cosas. Pero Dios sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también en aquella entrevista Ítalo oyó con su propia voz hacer promesas que nunca cumplió. ¿Cuánto hemos hecho promesas que no cumplimos? Tal vez nosotros nos olvidamos, pero no Dios. Hay personas que dicen, si Dios me da este empleo, yo prometo diezmar fielmente. Y luego Dios los bendice, diezman un par de veces y luego se olvidan, ya está. Otros dicen, no, si Dios me bendice o me sana o trae esta sanidad a mi familia, yo voy a ser fiel, voy a servirle y luego nos olvidamos. Ítalo también recordó una vieja costumbre que tenemos los líderes y los pastores, y es decir, voy a estar orando por tu situación, a veces por sacarnos a alguien de encima.
Sí, voy a estar orando, voy a estar orando. Ore por mí, voy a estar orando. Y cuando llegamos a casa encendemos la televisión o vamos a la computadora y nos olvidamos de esa promesa. Le dijimos a alguien, voy a estar orando, y no estamos orando. Mateo 5:37 enseña, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque todo lo que excede a esto de mal procede. Entonces Ítalo se vio diciendo y haciendo cosas y palabras y pensaba, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude ir a tal sitio? ¿Cómo pude decir esas palabras? ¿Cómo pude pensar esas cosas? Todas las veces que había cometido pecado y no lo había confesado ante Dios, se proyectaron ante sus ojos. Todo pensamiento indebido, toda vez que miró a una persona en forma indebida, toda maquinación en contra de otro, las imágenes de toda su vida continuaban en la pantalla y se veía a sí mismo, él decía, sucio, hediondo. Estaba postrado en el suelo de la habitación y su espíritu solo rogaba, ten misericordia, ten misericordia. Y luego comenzó a pensar, ¿cómo me atreví a predicar? ¿Con qué cara he predicado estos años? ¿Por qué Dios me ha permitido seguir con vida? Y luego, ¿cómo es que Dios me llamó al ministerio? ¿Cómo me soportó en el ministerio? Y se vio a sí mismo tan vil, tan sucio, que todo lo que podía hacer era pedir que Dios lo perdonara, que tuviera misericordia, no había más excusas. La Biblia nos enseña que habrá dos juicios diferentes, uno para los cristianos y otro para los que desecharon a Dios. Y el juicio para los cristianos es el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestras motivaciones. Y nuestras acciones y motivaciones serán examinadas, será un examen minucioso. Y nuestros pensamientos, las intenciones, hasta las palabras ociosas que hemos dicho serán recordadas. Dice la Biblia más, yo digo que toda palabra ociosa, palabra holgazana, palabra que está de más, en el afán del chisme, que hablen los hombres, darán cuenta de esas palabras en el día del juicio. No es una hipérbole, no es una metáfora. Uno dice, ¿cómo toda palabra? ¿Cómo todo pensamiento? Toda acción, pero todo, ¿a qué se le dice todo? Y solemos pensar que es una hipérbole, como cuando le decimos a nuestro hijo, te he dicho 1000 veces que cierres la puerta. Obviamente no se lo hemos dicho 1000 veces. Exageramos para que le quede claro el mensaje. Te dije 1000 veces que haga la tarea. Y a veces pensamos que el Señor cuando dice todo está usando una hipérbole así, una exageración. Él dice, no estoy exagerando, es cada palabra ociosa. Y todos nosotros usamos un espinel de palabras ociosas, más los hispanos. No sé si nos dimos cuenta que los pobres gringos tienen un solo insulto que usan para todo. Nosotros tenemos una creatividad. No sé si compiten y ganan los mexicanos o los argentinos, pero tenemos una creatividad que hasta la forma en que lo decimos puede ser un halago o un insulto. Yo he preguntado sobre palabras mexicanas y me dice, ¿puede ser un halago o un insulto? Y digo, ¿cómo puede ser un halago o un insulto? La misma palabra. Y me dicen, sí, no es lo mismo. Oh, ¿qué onda, güey? Güey, no es lo mismo. Y usamos otras palabras que no son insultos. Decimos, ¿te puedo ser sincero? ¿Te puedo abrir mi corazón? ¿Te puedo ser sincero? ¿Cuántas veces decimos, te puedo ser sincero? Lo cual habla que normalmente mentimos. Alguien que me dice, ¿te puedo ser sincero? Me está pidiendo permiso para ser sincero por primera vez en su vida. Es un hipócrita. No me diga, te puedo ser sincero. Se supone que eres sincero. O decimos, en mi humilde opinión. Nuestra opinión tiene que ser asertiva y directa, sin falsa humildad. No hay opinión humilde, hay opiniones. Uno es el humilde, no la opinión. Soy humilde y te doy una opinión, o soy un orgulloso y te doy una opinión, pero la opinión es la opinión. O la famosa, ¿te puedo decir algo sin que te enojes? Que de hecho se va a enojar. Porque no hay peor cosa que intentar controlar las emociones del otro. Te voy a decir algo y estoy esperando y dando por sentado que no te vas a enojar. ¿Quién soy yo para manejar tus emociones? Si tengo que decir, te puedo decir algo sin que te enojes, es porque yo sé que eso te va a herir. O mínimamente te va a enojar. Ay, sí, no me enojo, estás más gorda. ¿Qué te va a decir? Palabras ociosas. Como dicen en las redes, con todo respeto. Con todo respeto, deje de predicar boberías o se vaya al infierno. Con todo respeto. Si tenemos que anteponer con todo respeto, es porque no tenemos nada de respeto. El respeto no se anuncia. El respeto se tiene o no se tiene.
Y yo te tengo que decir con todo respeto, el respeto no se anuncia, el respeto se tiene o no se tiene. O el popular, dicen que, ¿quiénes dicen? Dicen que esto que pasa en Israel, dicen que la pandemia, ¿quién? Dicen, ¿qué noticia? En internet. O tenemos fuentes fidedignas, o estamos hablando de chismes, repitiendo rumores baratos. Y el Señor dice, toda palabra daremos cuenta. Habacuc dice, el profeta dijo que ni siquiera Dios puede mirar el pecado. Ezequiel es aún más directo y dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y en el cielo no puede entrar sombra de pecado. A las bodas del Cordero no puede entrar sombra de pecado, porque eso traería muerte y en el cielo no hay cementerios. Y como en el cielo no hay cementerios, no puede entrar por esa puerta que veía Ítalo sombra de pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida cristiana? Lo relativizamos. Decimos, bueno, Él conoce mi corazón. Juzgamos al otro por sus acciones, pero nos autojuzgamos por las motivaciones. Decimos, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Pero tú hiciste lo mismo. No, pero yo no quise hacerlo. Yo lo hice de corazón. O decimos, yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Pero terminan siendo excusas banales, porque a veces tenemos más temor de ser descubiertos por el pastor que por Dios. Y creemos que Dios es nuestro Padre, pero no creemos que es nuestro juez. Y entonces tratamos de pasar por la vida negociando con nuestros pecados. Y entonces esto se debe a que pensamos que porque alguna vez hicimos una oración del pecador, todos los pecados que cometamos de ahora en más ya no importan. Es cierto que el Señor murió por los pecados que hicimos, por los que estamos cometiendo ahora y por los que vamos a cometer, pero eso no nos exime de confesar y pedir perdón. Soy hecho nueva criatura cuando llego a Él y a partir de ahí todos los días tengo que presentarme ante el Señor y cubrirme con la gracia. Claro que este es su mensaje de gracia, pero la gracia no viene por sí sola si yo no sé que estoy infringiendo la ley. Pablo dijo, ¿cómo valoraréis la gracia si no conocéis la ley? Si uno no sabe qué ley está infringiendo, la gracia no le va a tener ningún valor. Pasa como con nuestros hijos criados en este país. Si la mayoría no sabe lo que es la pobreza y no sabe lo que es la escasez, ¿cómo se va a transformar en un niño agradecido por lo que tiene? Lo más probable es que dé por sentado todo y que crea que el mundo le debe algo. Y hay muchos que no saben lo que están transgrediendo, no saben lo que hicieron, por consecuencia pisotean la gracia, porque la gracia para ellos no significa nada. Si tú no sabes que tienes cáncer, no vas a valorar el tratamiento contra el cáncer. Pero lo mismo si nunca supiste que tenías metástasis. Pablo dice, si no sabes qué ley estás infringiendo, la gracia no hace sentido. Pero nosotros llegamos a la iglesia y hacemos en alguna ocasión la oración del pecador, o le dicen la oración del penitente. Todos los que seguimos a Cristo, en algún momento hemos hecho esas palabras, hemos dicho esas palabras, Señor, perdóname, te recibo como mi Salvador. Pero esa oración nos da el privilegio de ser hijos. Pero luego Dios, a partir de ese día, espera que si volvamos a cometer errores, confesemos nuestros pecados de manera específica. Primera de Juan 1:9 señala, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. No tienes que vivir con culpa. ¿Cuál es la llave? La confesión. Y Salmos 32:5 dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Proverbios 28:13 agrega, el que encubre sus transgresiones, el que las tapa, no va a prosperar. Mas el que las confiesa y las abandona, obtendrá misericordia. Entonces el pecado para ser perdonado debe ser confesado y abandonado. Ahí es cuando la gracia todos los días me bendice y me perdona. Todos somos gente rota. Todos los que estamos aquí somos imperfectos y luchamos con debilidades, con pecados. El hecho es que algunos se entregan a una mente cauterizada y dicen, bueno, más sí, no me importa, Dios conoce mi corazón. Y otros todos los días vamos y pedimos, Señor, perdóname. Ítalo relata que la entrevista aún se puso más álgida. Comenzó a ver los momentos en que comenzó a hacer negocios que, aunque eran honestos, todos habían fracasado. En su caso, él no fue llamado a hacer negocios, como sí otros son llamados a hacer eso, pero él fue llamado a ser pastor. Y entonces aquella voz le dijo que en realidad sus motivaciones no eran suplir para la familia. Sus motivaciones era que no podía confiar en Dios para suplir sus necesidades. Y aquellos negocios extras, en su caso, eran una suerte de plan B, por si algún día Dios dejaba de bendecirlo. ¿Qué tal si algún día Dios me deja de bendecir? Por lo menos tengo la casita, por lo menos tengo tal cosa.
había ofendido al Señor con su falta de fe en Él, lo había herido. Y dice Ítalo, y hubo un silencio largo, esos silencios intensos que solo ocurren cuando herimos a un ser amado. Luego le mostró las veces en que se había distraído y había perdido el enfoque de su llamado. Le mostró las personas que había dejado entrar a su círculo, a su vida, y que no eran de bendición, sino eran de distracción. Dios no le empezaba a hablar ahora de pecado, sino de peso. Pablo dice que seamos libres de todo pecado y del peso que nos agobia. El pecado es lo que podemos reconocer. El peso son aquellas cosas que nos distraen. No son pecado etimológicamente, pero nos distraen, nos desenfocan. Ítalo solo le rogaba el perdón a Dios. Y no supo cuánto duró aquella entrevista, pero cuando terminó, dice, yo me sentí más limpio que nunca. Sentí un gozo indescriptible que no tuve en toda mi vida de cristiano, una euforia inusitada. Y todo ese dolor de su espíritu se transformó en una gran alegría. Sintió una enorme paz. Dice, tenía ganas de saltar, tenía ganas de correr, de gritar de alegría. Estaba eufórico, estaba exultante. Y cuando Frígoli me relata esta historia, le pregunté, ¿y dónde queda la gracia? ¿Qué pasó con aquello que todo había sido perdonado y limpiado por la sangre de Cristo? Y él me dijo muy atinadamente, no, Dante, todo lo que alguna vez confesé y cubrí con la sangre no apareció en esa pantalla. Yo tenía muchos más pecados, pero eso no apareció, no estaba borrado. El Señor solo quería que confiese con mi propia boca lo que nunca había confesado, lo que había ocultado, incluso lo que había olvidado, o lo que relativizaba. Bueno, esto no es pecado, ¿quién no tuvo mal día? Todo pecado que le había pedido perdón al Señor alguna vez jamás apareció en aquella pantalla, no existía, estaba en foja cero. Pero hasta que Él no nombró cada pecado por su nombre, con el nombre en que lo conoce Dios, no con las licencias semánticas que nos damos nosotros para que el pecado no suene tan feo. Él no le llama debilidad, Él no le llama error, Él no le llama a todo les pasa. Hasta que Él no confesó los pecados con el nombre que se lo conoce al pecado en el cielo, ese pecado no desapareció. Y los pecados no funcionan como las causas judiciales que luego de varios años sin movimiento prescribe la causa y se cajonea para siempre. Hay gente que ha salido libre, han descubierto que ha sido un asesino, pero luego de 20 años y entonces la causa está prescripta. Pero no así con el pecado, pecado no confesado, pecado que no es cubierto por la sangre, pecado que te ha de seguir por la eternidad, por pequeño que nos parezca. Pecado que no decimos es una bobería, porque no estoy poniendo esto en un estante alto que nadie puede alcanzar. Estoy diciendo, la única bobería es confesarlo. Lo único que quería el Señor es que lo confiese. ¿Cómo llamas a esto? Bueno, una chiquillada. No, a ver si nos entendemos. ¿Cómo lo llamas? Pero esto es una bobería. ¿Cómo lo llamas? Ladrón. ¿Y cómo le llamas a esta mala palabra? Bueno, es que los hispanos hablamos así. En Culiacán y en Buenos Aires. Así hablamos. No, ¿cómo le llamas? Bueno, exabrupto. No es exabrupto. No aparece así en mi ley. ¿Cómo se llama? Momento de que no pude manejar mis emociones. Una alteración psicosomática. No, ¿cómo le llamas? Blasfemia. Y hasta que no lo confieses, eso va a estar ahí, arruinando tu foja, manchando tus vestidos para las bodas. El autor, en este libro magnífico, utiliza una metáfora no menos magnífica. Él dice, Dios no permite que entre ningún pecado en el cielo, porque allí en el cielo ya hubo una pandemia causada por el pecado. El paciente cero no fue un chino, fue Lucifer. Y 1/3 de los ángeles del cielo dio positivo. Entonces tuvieron que ser puestos en una cuarentena eterna. Y para poder entrar al cielo uno tiene que ser vacunado con la sangre de Cristo obligatoriamente. Y es la única forma de deshacerse del pecado. La única manera. Pero hoy nos estamos haciendo un examen PCR. Pecado confesado, revocado. Pecado confesado, revocado. Examen PCR. Es por eso que tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios. Pecado confesado es revocado, borrado, olvidado. Y Dios se olvida de que se olvidó. No está en un cajón por las dudas.
Pero el que no confiesa su pecado no puede entrar en el cielo porque contaminará todo lo que toca. Mi pastor solía decir, cuando a alguien le gusta el chisme, le fascina hablar, no lo puede evitar. Y si está en una llamada telefónica y sabe algo, lo tiene que contar, aunque sea imprudente. Y es indiscreto porque no puede evitarlo. Mi pastor alguna vez me dijo esta metáfora un tanto vulgar, pero nunca se me olvidó. Él dijo, es como una persona que tiene diarrea, pero que no la puede controlar. Y está sentado y donde se levanta del asiento mancha. Y luego se toca, se limpia la ropa y mancha. Y se está rascando así y te dice, Dios te bendiga. Y te mancha. Si ves al chisme como diarrea, como materia fecal, te das cuenta lo grave que es aún prestar los oídos para que te los manchen. Yo siempre oro para que el chisme sea erradicado totalmente de esta congregación, no porque estemos a un nivel de santidad inexplicable, sino porque no hay nada más hosco, más sucio, más hediondo, más pútrido que el chisme. Me enteré, me dijo que sea verdad o no sea verdad. No nos corresponde a nosotros ser jueces, ni hablar de nadie a los que no nos consta que tengamos que juzgarlos. Entonces, cuando uno no confiesa, es puesto en cuarentena eterna. Y Dios no puede permitir que el pecado, por más pequeño que sea, pueda entrar en el cielo. Algunos dicen, bueno, yo sé que tener esta elección sexual, esta inclinación, es pecado, pero es que yo nací así. Y por eso Cristo, sabiendo que podríamos decir eso, cubrió esas bases y dijo, no hay problema, tengo la cura. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer otra vez. Pero solemos hacer confesiones selectivas. Entonces cuando vamos a orar, decimos cosas como, bueno, Señor, tú conoces todas mis debilidades. Eso no es confesar. Si alguna vez estuviste ante un juez terrenal, sabes que eso no es confesar. Dígame exactamente cómo ocurrió. Bueno, qué sé yo, un poco de todo. No, tienes que confesar. Eso irá a la carátula de tu expediente. Pero nosotros vamos ante Dios y seleccionamos los pecados que nos agradan y los justificamos en vez de confesarlos. Hay pecados que confesamos, pero hay otros que no, porque siguen siendo nuestros favoritos. Hay pecados que nos resultan atractivos. Hay algunos que son hediondos, pero hay otros que nos resultan atractivos. Y entonces seguimos viviendo en inmoralidad. Seguimos chismeando, seguimos mintiendo, seguimos ingiriendo pornografía. Hay una encuesta reciente de una encuestadora muy importante, Barna Group, que arrojó que el 77% de los cristianos, tanto hombres como mujeres, miran pornografía por lo menos una vez al mes. El 36% ven pornografía a diario. El informe revela que el 57% de los pastores admitieron en algún momento luchar con pornografía o lo están haciendo actualmente. El 90% de los líderes opina que la pornografía es un problema mayor que en el pasado. Y la mayoría de los líderes evangélicos reconoce que su consumo de pornografía afecta negativamente su ministerio, su familia, sus hijos. El 68% de los pastores que lo practican reconocen sentir mucha vergüenza y más de la mitad viven con el constante temor de ser descubiertos. Mateo 5:28 dice, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces cuando Dios le pregunta a Ítalo sobre sus pecados no confesados, usó los nombres que están en la Biblia y no los nombres inocuos, inofensivos que a veces le damos nosotros para que no suenen tan mal. Hay pecados que confesamos y están aquellos que cobijamos en nuestro corazón porque los queremos seguir practicando. Insisto, para que quede claro los pecados que Ítalo confesó alguna vez. Los que estuvieron desde la cruz para atrás, desde que él aceptó a Cristo desde muy niñito, desde antes que se le rompiera aquel huevo y fuera por otro. Todos los pecados anteriores a eso que él había confesado no aparecieron en la pantalla. Incluso los pecados de adulto que él confesó no aparecieron. Pero por alguna razón los que no lo hizo, aparecieron centenares de ellos. Finalmente Ítalo dice que al final de aquella entrevista fue hacia la misteriosa puerta para poder abrirla. Pero en ese momento aparecieron diferentes cosas que no había terminado aquí en la tierra, cosas que no vienen al caso hoy, pero están graficadas en el libro, y él tuvo la opción de no abrir la puerta.
Y cuando decidió no abrir la puerta a esa voz, le dio una serie de instrucciones sobre qué hacer. Personas con las que tenía que hablar, otras las que tenía que pedir perdón. Algunas les debería dar un llamado de advertencia. Y entre otras cosas le pidió que no pierda tiempo, en su caso, en redes sociales. Y dice él, yo nunca haré un dogma ni una doctrina de esto, pero Dios me pidió especialmente TikTok. Ítalo me contó que apenas despertó en el hospital, de inmediato pidió su celular. No pidió hablar con su esposa, con su celular rápido, y quitó esa aplicación ahí mismo porque era lo único que podía hacer en ese momento en la cama. Todo lo demás iba a hacer cuando se repusiera. Dice él, yo no haré una doctrina de esto, no voy a predicar por allí diciendo TikTok es satánico necesariamente, pero en mi caso me causaba distracción y no lo dudé. No está haciendo una doctrina, digo, pero el pedido fue específico. Distracción. Todos en algún momento hemos hecho algo estúpido, todos. Frigoli confiesa que estando en esta entrevista se dio cuenta de la cantidad de cosas estúpidas que había hecho toda su vida. Siendo cristiano, ¿cómo pude haber hecho tal cosa? ¿Cómo pude tomar esa decisión absurda? ¿Cómo a veces no nos damos cuenta que por no confesar nuestros pecados estamos obligados a vivir con las consecuencias de esas decisiones? Por no confesar. Porque este mensaje no tiene la idea de que todos se vayan con una culpa atroz. Si te vas con una culpa atroz, no entendiste lo medular del mensaje. Hay que confesar. Señor, este es mi pecado. Soy adúltero, soy fornicario, soy un chismoso, un mentiroso. Deseé la muerte a veces de alguien, soy un homicida. No digas, bueno, es un deseo, en realidad no quería que pasara. Soy un homicida. Soy un ladrón. Me quedé con un vuelto de más, me di cuenta que se equivocó con la muchacha con el cambio y dije, lo tomo como bendición de Dios, soy un ladrón. La Biblia menciona que cuando Esaú cambió su primogenitura por un plato de guisado, luego intentó arrepentirse de esa decisión con llanto, con lágrimas, pero no encontró el perdón. Hebreos 12:16 dice el escritor, porque ya sabéis que Esaú, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces yo creo que llega un momento en la vida, y coincido y adhiero a lo que dice Frigoli, que a veces es demasiado tarde. Que aunque busquemos la oportunidad de arrepentimiento con llanto, es tarde, pero no tarde porque la gracia se ha acabado, no se ha acabado todavía de este lado del sol. Es tarde para aquellos que sabiendo hacer lo correcto no lo hacen. E igual siguen en inmoralidad. Y a veces una respuesta emotiva un domingo, levantar las manos, no es un cambio de mente. Porque las lágrimas no siempre son el indicador de un cambio interior. Las lágrimas a veces pueden ser de remordimiento, no de arrepentimiento. Las lágrimas de remordimiento es sentirme con culpa. Las de arrepentimiento es sentir vergüenza ante el Señor. Dame una oportunidad. ¿Y cuántas veces hemos visto a gente con lágrimas decir, no lo vuelvo a hacer nunca más? Y 3 días después vuelve a hacer lo mismo, porque ha perdido el temor de Dios, porque cree que Dios es un títere que puede ir a buscar cuando quiere, porque no se arrepiente y dice nunca más. Podemos llorar y podemos mentir a la misma vez, no te quepa la menor duda. Pero mientras no nos arrepintamos y confesemos, siempre vamos a volver a lo mismo. Y si no renovamos la mente, nunca vamos a cambiar de vida. Nada es tan poderoso como una mente renovada. Entonces no te permitas volver a lo mismo, no nos permitamos volver a lo mismo. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, que se come su propio vómito, es el necio que repite su necedad. Ítalo tuvo la oportunidad de volver a la vida otra vez. Pero eso no nos garantiza que nosotros tendremos la misma oportunidad. Yo creo que Dios permitió esa experiencia en él para alertarnos. Ítalo tuvo la oportunidad de confesar y arrepentirse por cientos de pecados que él no había confesado, pero eso tampoco nos garantiza que nosotros tengamos esa misma oportunidad. Lo cierto es que en este momento todos nosotros somos los tripulantes del Columbia y en cualquier momento nos tocará entrar en la atmósfera celestial. Y debo confesarte que el ala de nuestro transbordador está dañada. Y sí, las cosas podrían salir mal. En un examen médico de rutina, nuestra vida podría cambiar tal como la conocemos. Y por eso, y en el afán de no preocuparte, yo no quiero ocultarte tu situación y esta mi situación de emergencia, que nuestra nave se podría desintegrar en cualquier momento. Y ahora, hoy, en este preciso momento,
Tenemos que poner las cuentas al día con nuestro Dios. Este no es un mensaje para que te vayas a llorar toda la semana. Es un mensaje para decir, yo me voy a cruzar esta puerta con alegría, con el mismo gozo que tuvo Ítalo cuando confesó el pecado. Entonces vamos a tomar un tiempo para decir, ahí, a donde tú estás, no te estoy pidiendo que se lo digas a nadie, solo a Dios. Señor, este es mi pecado. No le busques nombre, no busques excusa, no te estás preguntando el por qué. Dios dice, tan solo dime el nombre y mi sangre lo cubrirá. Pero si no está claro el nombre de tu pecado, mi sangre no lo puede cubrir. Yo no cubro brotes psicóticos. Mi sangre no cubre momentos de debilidad que tú ya sabes. Mi sangre cubre pecados. Y si tú quieres ser limpio de todo pecado, estamos a una oración de distancia, a un paso de pedir perdón, aquí y en casa. Cuando Ítalo me contó esto, en vez de escuchar música en el automóvil, me dediqué a recordar pecados. Señor, ahora me acuerdo de esto, nunca hablamos de esto. Y también me viene a la mente esto otro, y Espíritu Santo, ayúdame, como decía David, aún de pecados que me fueron ocultos, que no me di cuenta. Y no para sentirme culpa y hacerme sentir un gusano. El Espíritu Santo inmediatamente trajo a mi mente cosas que hice, que hago a diario. Digo, hoy Señor, yo no pensé que estaba mal, pero está bien, no quieres justificación, perdóname. Soy un chismoso. He tenido celos, he tenido envidia. He procurado que a fulanito le vaya mal porque me hirió. Y entonces yo quiero que le vaya mal, y en el fondo quiero que le vaya mal, y cuando alguien me cuenta que le está yendo mal, alegra mi corazón. Y eso sé que no te agrada. He sido un envidioso y he sido un asesino, porque he deseado con todo placer que le vaya mal y que si se muere vamos a celebrar. Y el Señor empieza a hablar a mi corazón y me dice, arregla esto y arregla lo otro. Y sabes, no es una operación quirúrgica de horas. No te estoy diciendo que tienes que hacer una caminata, una esfinge, ni que tienes que rezar tantos Aves Marías, ni tener un rosario en la mano. Es solo, Señor, ten misericordia. Sé propicio de mi pecador. Y los que están dispuestos, háganlo en esta mañana. En casa, en sus hogares, ten misericordia. Sé propicio de mi pecador. ¿Dónde estás? Ponte en pie. En casa también me gustaría que te puedas poner en pie si estás en la sala o en el comedor. Si puedes doblar las rodillas en casa, tanto mejor. Aquí nos vamos a poner en pie. Y hemos de utilizar los últimos minutos para que esta no sea una oración repetitiva que le hacemos, bueno, al pecador. Todos nosotros necesitamos una oración nueva de arrepentimiento. Pero podemos orar genéricamente, pero tú puedes orar y yo puedo orar por los pecados que sabemos. Perdóname, Señor. Mira mi mente vagabunda. Mira mis ojos impuros. Límpialos con colirio del cielo. ¿Cuesta horrores? Sí, porque uno se siente muy mal. Si ahora el Espíritu Santo te está haciendo sentir pésimo y hediondo, entonces estamos reviviendo la experiencia de Ítalo. Significa que el final va a ser bueno. Te vas de aquí en unos minutos con alegría, con gozo. Porque un pecado que confieses inmediatamente revocado. Dile al Señor, Señor, este es mi pecado. Ora al Señor unos momentos, voy a dejarte unos minutos aquí en casa para que ores conforme el Espíritu Santo te muestre. Si no te acuerdas, dile, Señor, de lo que no me acuerdo también, perdóname, pero lo que te viene a la mente inmediatamente, perdóname, Señor. Nadie mira lo que yo consumo en la computadora, pero tú sí. Perdona, Señor. ¿Esto se llama? ¿Cómo se llama? Lujuria. Lujuria. Dile, Señor, perdona la lujuria. Y cuando tú mencionas los pecados, vas a ver como el efecto Frigoli. Le voy a llamar hasta el día que me muera el efecto Frigoli, porque este testimonio me ha impactado. Y nunca había hablado durante todo un mensaje, decía, del testimonio de otra persona, pero respeto a este hombre, respeto a este caballero, y sé que no exageró, no agregó, no ocultó un ápice de lo que creo es la revelación que Dios le ha dado, y yo hoy te transmito a ti y a los que están mirando. Dile, Señor, limpia mi vida, perdona mis pecados. No importa si eres católico, ateo, musulmán, protestante, dile, Señor, perdona mis pecados. Si hemos de ir a las bodas del Cordero, hemos de ir con las vestiduras limpias. Yo quiero estar en las bodas. Y no sé si mi puerta será naranja o azul o de qué color. Pero quiero atravesar esa puerta sabiendo que no hay sombra de pecado que pueda entrar. No hay pandemia que pueda expandirse en el cielo. No hay muerte, por eso no hay cementerios. Señor, límpiame. Y sé que por mis propios medios, con doctrina, nunca seré limpio. Porque somos de la naturaleza de los que pecan. Los que tienen hijos pequeños o lo han tenido saben que un niño puede mentirte a los 3, a los 4 años. Fue mi hermana.
Maestra, el perro me comió la tarea. Mi mamá estuvo enferma y por eso no pude hacer la tarea. 3, 4 años. Son egoístas, se pelean con sus hermanos. ¿Quién les enseña? El Señor dijo, vuestra naturaleza es pecar. Eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos, a pecar. Y el Señor en el Sermón del Monte dijo, no podréis ser justos como vuestro Padre en el cielo, si no es a través del Hijo. Dile, Señor, limpia mi vida ahora. Tu gracia me alcance. Uy, levanta las manos y bebe de esta gracia, bebe de este perdón. Padre, he predicado esta mañana lo que creo has puesto en mi corazón. He transmitido lo que creo me has dicho. Señor, y yo te pido ahora que tu Espíritu Santo termine, selle la tarea, imparta, transforme, impacte las vidas, afecta, sella estas palabras. He hablado lo que me has dicho, pero sé que tu Espíritu Santo ahora hace otra tarea. Toca jóvenes, niños, ancianos, a los que están llorando del otro lado de la pantalla, en su casa, en sus hogares. Tú, Señor, lo haces y nos limpias y nos purificas. Vamos, vamos, vamos. Yo siento que en esta confesión viene el gozo del Señor. Porque Ítalo lo sintió, porque yo lo he sentido. Porque estás en una euforia como que has vuelto a nacer. Y tú dices, wow, podría vivir con esto. Y el Señor dice, puedes vivir con ello. Solo ve a mi presencia todos los días. Antes de dormir, no sea Netflix lo último que hagas, sino tus rodillas diciendo, Señor, límpiame, perdóname, aún de lo que no me doy cuenta. Uy, y cada mañana antes del café, Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que viva. Sé que voy a meter la pata, pero dame sensibilidad para decidir, para tomar buenas decisiones. Ayúdame. Y entonces verás lo que es la santidad por gracia, no por doctrina, por gracia. Y es una fuerza sobrehumana que Dios dice, yo te estoy santificando, yo te santifico. Y quita el chisme, y quita la ansiedad, y quita la lujuria, y quita todo aquello que estorba al Espíritu Santo. Vamos, levanta las manos y bebe, 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 aquí en casa. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu bendición, por tu gloria, por los jóvenes, por los niños, por tanta gloria en este sitio. Nos alineamos, nos calibramos contigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por permitírmela transmitir a través de mi hermano y mi pastor Ítalo. Gracias por lo que nos has dado, por este sencillo mensaje, por estos rudimentos, por este ABC, por este volver a las bases, por esto fundamental que nos has hecho recordar. Te doy gracias. Bendice, Señor, a River, bendice esta congregación. Bendice a los que están oyendo de todas partes del mundo. Gracias porque la alegría, el gozo de tu salvación ha vuelto en muchos. Gracias porque la alegría se ha recuperado y el gozo no se va. Señor, bendice, toca, declaro que octubre será octubre, noviembre y diciembre será un trimestre de bendición, que veremos tu gloria, que veremos tu bendición, que seremos libres, sanos, prósperos, benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Si crees que Dios te habló, celebra al Rey. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Te ama el Señor, sí o no? ¿Cómo nos ama? Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo te ama, princesa? ¿Cómo te ama, príncipe? Si no, no te hablaría así. Te ama el Señor. Gente, con gozo, con alegría, limpitos. Vayan a casa y disfruten la vida. Chao, 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 chao. Bendecido. Bendición.